Hola con todos, hoy vamos a hablar sobre la educación en el Perú, donde vamos a abordar el tema de infraestructura, costos y vocación docente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast educativo, donde nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Sabías que muchos colegios en el país no tienen lo básico para funcionar? ¿O que miles de estudiantes dejan la escuela por falta de recursos? Bueno, hoy abordaremos 3 ejes fundamentales para entender los desafíos del sistema educativo en el Perú. Uno de ellos es el presupuesto destinado a infraestructura y sueldos del personal educativo. Otro es las causas y consecuencias de la deserción escolar. Y por último tenemos la preocupante desmotivación por la carrera docente de nivel superior. Quédate con nosotros, que este episodio te dará una mirada clara y crítica sobre lo que está pasando con la educación en nuestro país. Vamos a entrar a un tema que nos toca a todos, pero que a veces pasa medio desapercibido. ¿Cómo se está usando el presupuesto en educación en el Perú? Especialmente cuando hablamos de infraestructura, o sea, los colegios en sí, y de los sueldos de los docentes. Y ojo, no es solo un tema de números. Estamos hablando de lo que viven millones de niños, niñas y adolescentes todos los días cuando van a estudiar. Arranquemos con los datos duros, que son importantes. Para este 2025, el Estado ha destinado poco más de 49.000 millones de soles al sector educación. Suena bien, ¿no? Incluso es un 6.6% más que el año anterior. Pero acá viene el detalle. Una cosa es cuánto se asigna y otra muy distinta es cómo se reparte y sobre todo, cómo se usa ese dinero. Para cerrar la brecha de infraestructura educativa en el Perú, es decir, tener colegios seguros, funcionales y dignos, se necesitan más de 158.000 millones de soles, es decir, más de la mitad del presupuesto nacional. Pero lo más grave es que en 2024 el gobierno dejó sin ejecutar más de 250 millones de soles que estaban destinados a mejorar escuelas. Mientras tanto, tenemos más del 16% de colegios en riesgo de colapsar, y esto no es una exageración. Hay aulas con techos que se caen, baños inservibles, paredes rajadas. En regiones como Lima, Puno y Cusco, la situación es especialmente crítica. ¿Y qué pasa con los sueldos de docentes? Bueno, ahí también hay mucho que decir. En los últimos años, el gasto en sueldos ha aumentado fuerte. De hecho, entre 2015 y 2024 subió un 58%. Hoy, el 70% del presupuesto para educación básica se va en pagar planillas. Y sí, es importante que los docentes ganen mejor, pero ¿ese aumento ha mejorado la calidad educativa? Lamentablemente no. En 2024, el 70% de los profesores evaluados no alcanzaron el nivel mínimo requerido en conocimientos pedagógicos. Y por si fuera poco, el Congreso aprobó reincorporar a más de 14.000 docentes que no cumplían con esos requisitos de ley. Entonces, ¿en qué estamos fallando? El problema no es solo de plata, sino de prioridades. Se paga más, pero no se exige ni se evalúa con la rigurosidad necesaria. Y lo más grave, se deja de invertir en infraestructura, lo cual es básico, porque una buena educación no es solo un buen maestro, también es un lugar digno donde estudiar. Necesitamos una reforma seria, una reforma que entienda que invertir en educación no es solo subir planillas, es mejorar las condiciones físicas, formar a nuestros docentes y asegurarse de que cada sol gastado esté realmente generando impacto. Porque al final, la educación es la base de todo, y si no la cuidamos como se debe, el futuro lo vamos a pagar caro. Hablemos ahora de algo muy preocupante, la deserción educativa. Muchos niños y jóvenes abandonan la escuela porque tienen que trabajar, cuidar a sus hermanos o porque simplemente no encuentran sentido a seguir estudiando. En lo que viene siendo primaria y secundaria, los motivos más comunes son lo que es pobreza extrema y trabajo infantil, la falta de acceso a internet o colegios cercanos, la violencia familiar o escolar, los embarazos tempranos que se dan en caso de niñas y adolescentes. Y en muchas zonas rurales, las distancias y la falta de transporte hacen imposible asistir a clases todos los días. En lo que es educación superior, las razones cambian ya un poco. Aquí viene siendo
los altos costos de matrículas y materiales, la necesidad de trabajar a tiempo completo, la frustración que se siente por la baja calidad educativa, la escasa perspectiva de inserción laboral. Las consecuencias de deserción son duras, que viene siendo el aumento de desempleo juvenil, mayor informalidad, reproducción del ciclo de pobreza, menor participación ciudadana. Un país sin educación es un país sin futuro. Muy bien, ahora pasamos a hablar de algo que no se menciona mucho, pero que también es muy importante, y es acerca de la deserción en la educación superior. Muchas veces pensamos que solo les da a los que dejan la primaria o la secundaria, pero hay muchos jóvenes que ingresan a la universidad o a una institución, pero no logran concluirlo o terminarlo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hay varias razones. Una de las principales es el alto costo de estudiar. Aunque en algunas universidades públicas no se paga la pensión ni matrícula, hay otros gastos que igual pues, son difíciles de pagar, como los pasajes, materiales, el internet, fotocopias, incluso la comida o el alquiler si están viniendo de provincia. En las universidades privadas es aún más difícil. Las pensiones son demasiado altas, y si no tienes una beca o alguien que te apoye, pues realmente es imposible continuar o que un estudiante termine sus estudios en la privada. Otra razón es de que muchos estudiantes tienen que trabajar. Y no me refiero a un trabajo de medio tiempo, sino a trabajos de 8 a 10 horas o incluso más. Esto para pues ayudar en casa. Con ese ritmo, estudiar se vuelve prácticamente una carga. No hay tiempo para hacer tareas o estudiar para los exámenes. Poco a poco es en la manera en la cual se van alejando y pues terminan dejando la carrera. También está el tema de la frustración. Algunos ingresan con muchas ganas, con mucho entusiasmo, pero pues más adelante se van topando con una educación pues que no lo esperaban, pues no. Clases mal organizadas, profesores pocos preparados y carreras que no están conectadas con la realidad del país. Y si encima no hay trabajo asegurado al momento de terminar o al momento de concluir sus estudios, muchos de estos jóvenes se preguntan, bueno, ¿para qué sigo? ¿Para qué seguir? Y esta pregunta lo hacen miles de jóvenes, las cuales pues terminan abandonando sus estudios. Y las consecuencias son muy fuertes, ya que aumenta el desempleo juvenil. También muchos terminan trabajando en la informalidad y sin beneficios ni sin seguridad. El ciclo de la pobreza se repite, es como un bucle, ya que no hay personas con estudio y es más difícil salir adelante. Y también hay menos participación en la sociedad, porque muchos pierden la fe en el sistema que estamos acostumbrados hoy en día. Y lo triste es de que no es porque muchos no quieran estudiar, sino es porque el sistema no les da las condiciones para continuar. Es por eso, si de verdad queremos un país mejor, es de que tenemos que cuidar a nuestros estudiantes. Porque, como siempre se dice, un país sin educación es un país sin futuro. Ser docente en el Perú es sin duda un acto de vocación, pero también de resistencia diaria. A pesar de que la educación es reconocida como un pilar fundamental para el desarrollo del país, la carrera de docente no logra atraer ni retener al talento que tanto necesita nuestro sistema educativo. Cada año menos jóvenes eligen estudiar educación. Según datos del Ministerio de Educación, la demanda por estas carreras ha disminuido considerablemente en la última década, y que los que ingresan, un porcentaje muy importante, no culminan sus estudios. ¿Por qué está pasando esto? Entre los factores más visibles están la baja remuneración, que muchas veces no alcanza para cubrir ni lo más básico,
la escasa valoración social que deja al docente en una posición injustamente subestimada a pesar de su rol clave en la sociedad. A esto se suma una sobrecarga laboral y emocional. Las jornadas no terminan en el aula. Preparar clases, corregir trabajos, realizar informes, atender a los padres y todo esto con recursos limitados, en muchas ocasiones con aulas que no tienen ni lo mínimo necesario. El entorno escolar también influye. En zonas vulnerables los docentes se enfrentan realidades durísimas. Violencia, pobreza extrema, falta de servicios básicos y aún así se espera de ellos resultados óptimos sin considerar las enormes brechas que deben enfrentar. Además, un aspecto que genera mucha frustración es la aplicación inadecuada de la meritocracia. Si bien las evaluaciones son necesarias para garantizar la calidad educativa, muchas veces estas no toman en cuenta el contexto real de cada escuela. Así, un maestro que trabaja en una zona rural sin conectividad es evaluado con los mismos parámetros que otro en un colegio urbano con todos los recursos disponibles. Esto no solo es injusto, sino también desalienta y desmotiva el esfuerzo, que no siempre se le ve recompensado, ni el salario, ni el reconocimiento. Como resultado evidente, los jóvenes con vocación prefieren carreras que les ofrezcan con mayor estabilidad, mejores ingresos y un trato más digno. Y muchos otros, incluso con años de experiencia de docente, optan por emigrar o cambiar de rubro para poder sostener a sus familias. Si queremos mejorar la educación en el Perú, necesitamos empezar por dignificar la carrera docente. No basta con elegir resultados. Hay que invertir en los maestros, formarlos continuamente, acompañarlos, valorar su trabajo y ofrecer condiciones reales para que puedan enseñar con calidad y esperanza. La educación en el Perú no solo necesita reformas, necesita algo más profundo, una revolución de valores, un compromiso real, pero de todos. Porque mientras se discute en el papel, hay escuelas que se caen a pedazos, docentes que renuncian por sueldos indignos, niños que abandonan las aulas por falta de oportunidades. Esto no es una estadística, es la realidad de miles. Y sin embargo, cada día hay esperanza. Maestros y maestras que con lo poco que tienen dan mucho más, que enseñan con el corazón, que siguen creyendo en el poder de transformar vidas a través del conocimiento. Cada niño que regresa al aula es una victoria. Cada lección compartida es un acto de resistencia. Por eso, hoy te pregunto a ti, ¿qué puedes hacer desde tu lugar para poder cambiar esta historia? Tal vez eres madre, padre, estudiante, comunicador o profesional. No importa cuál sea tu rol, importa tu compromiso para así poder mejorar la educación, ya que esta no es solo tarea del Estado, es tarea de todos. Invertir, apoyar y exigir. Pero sobre todo, valorar a aquel maestro, valorar a la escuela y valorar el aprendizaje. La educación cambia un país, pero esto sucede si todos decidimos cambiar con ella para un bien.